Hace muchos años utilicé Idealista para encontrar una habitación en alquiler. Estaba buscando una casa donde pudiera vivir y compartir el alquiler con un compañero o varios compañeros. Después de aproximadamente una semana, encontré un lugar que se ajustaba a mis necesidades. Tras varias conversaciones telefónicas con el propietario, estaba listo para mudarme. El propietario, que también sería mi compañero de casa, parecía una persona completamente normal y agradable, de mi misma edad. Su nombre era Daniel. Me contó todo sobre la casa y lo que podía esperar. Nuestra comunicación fue muy fluida. Todo parecía perfecto y estaba realmente emocionado. No tenía muchas cosas, así que empaqué todo en el maletero de mi coche y unos días después me dirigí a mi nueva casa. La casa estaba fuera de la ciudad, en una zona más boscosa, con un largo camino de entrada que se extendía lejos de la carretera. Pero, al llegar, vi que la casa no era lo que esperaba. Era una casa de madera muy antigua. Sabía que Daniel la había heredado de sus padres, pero parecía que tenía al menos 100 años. En las fotos del interior que había visto en Idealista, todo parecía bastante moderno, así que supuse que habían hecho una gran reforma. Dejé todas mis cosas en el coche y me acerqué a la puerta para llamar. Daniel abrió y me mostró la casa. Aunque el exterior no impresionaba, el interior era todo lo contrario. Estaba muy bien cuidado, limpio y claramente renovado recientemente. Me gustó todo, y esa misma noche llevé mis cosas al interior. Pasaron varios días y todo estaba bien. Sentía que no vivía con un compañero de Idealista, sino con un amigo. Daniel trabajaba en la ciudad, por lo que pasaba la mayor parte del tiempo fuera, mientras yo trabajaba desde casa y tenía toda la casa para mí. Bueno, casi toda la casa. Había una puerta que siempre estaba cerrada con llave. No era de mi incumbencia, así que no le pregunté nada a Daniel sobre ella, pero no podía evitar sentir curiosidad. Probablemente era la puerta del sótano, pero era extraño porque me había dicho que la casa era de una sola planta, y no mencionó nada sobre un sótano. Unos días después, ocurrió algo extraño. Daniel trajo comida rápida para la cena y luego se fue a dormir temprano, ya que tenía que trabajar al día siguiente. Yo me quedé un rato más despierto y luego también me fui a la cama. Mientras estaba acostado, no podía dormir. No había una razón específica, solo una de esas noches en las que el sueño no llega. De repente, escuché cómo se abría la puerta de la habitación de Daniel. Presté atención, pero no había más sonidos. Pasaron 2 o 3 minutos y lo escuché caminar lentamente por el pasillo hacia mi puerta. Al pasar, se detuvo. Escuché el crujido del suelo y luego un golpeteo suave, como si se hubiera apoyado contra mi puerta. Permaneció allí por un tiempo. No sé exactamente cuánto. Luego se fue, pero no volvió a su habitación. En su lugar, caminó hacia el pasillo principal. Escuché cómo se abría y cerraba otra puerta. No sabía qué pensar. Era raro y escalofriante, pero conocía a Daniel desde hacía algún tiempo y no lo consideraba una persona extraña. Pero, ¿qué estaba haciendo? ¿Y a dónde fue? Me quedé despierto tanto como pude, esperando que regresara, pero no lo hizo. En las siguientes noches noté que esto se repetía. Cada vez salía de su habitación, se detenía en mi puerta y luego caminaba hacia la puerta cerrada con llave, donde permanecía hasta el amanecer. Un día decidí descubrir qué estaba pasando, porque comencé a sentirme inseguro. Me acosté y esperé a que Daniel realizara su rutina habitual. Tan pronto como abrió y entró en la puerta cerrada, salí al pasillo y lo encontré frente a la puerta. Él se giró y claramente se asustó. ¿Todo bien, Daniel?, le pregunté. Él solo me miró con los ojos muy abiertos. ¿Por qué vas a esa puerta todas las noches?, le pregunté, perdiendo la paciencia. Estábamos en lados opuestos de un largo y oscuro pasillo, pero sentía que algo no estaba bien con él. Cuando di un paso más cerca y dije su nombre, corrió hacia la puerta trasera, la abrió y desapareció en el bosque. Estaba en shock y aterrorizado. Cerré la puerta trasera, tomé un cuchillo de la cocina y me acerqué a la puerta cerrada. Efectivamente, era la entrada al sótano, pero no había un interruptor de luz y las paredes estaban viejas y podridas. Tenía miedo de bajar, y al cabo de un rato simplemente corrí a mi habitación. Recogí mis cosas y me fui. Nunca volví a hablar con Daniel. Unos años después, me enteré de que demolieron la casa y encontraron algo criminal en el sótano. ¿Qué exactamente?
no se especificaba en el artículo. Hace 3 años, cuando tenía 29 años, me mudé a una casa pequeña en la ciudad donde vivía. Antes había estado en un apartamento durante varios años y no tenía muchos muebles o cosas grandes para llenar el nuevo espacio. Tenía un sofá de buen tamaño y un mueble para el proyector, pero el proyector que tenía era pequeño, así que decidí usarlo en el dormitorio. Para la sala de estar, quería algo más grande. Como mi presupuesto era limitado, recurrí a segunda mano para buscar un proyector más grande para la sala. Encontré varios modelos buenos, pero todos estaban fuera de mi presupuesto. Honestamente, no necesitaba una imagen de alta calidad. Solo quería un proyector grande para llenar el espacio. Finalmente, encontré una opción que cumplía con todo lo que buscaba. Era barato, grande y, según la publicación, funcionaba perfectamente. Era un modelo antiguo, probablemente de unos 10 años. Comparado con los proyectores modernos, este parecía voluminoso y pesado. Le escribí al dueño, un hombre llamado Carlos, y continué buscando otras opciones. Al no encontrar nada mejor, decidí esperar a ver si este proyector era adecuado. La respuesta a mi mensaje llegó a la mañana siguiente. Carlos se presentó y dijo que estaría encantado de mostrármelo en cualquier momento que me viniera bien. Su mensaje me pareció algo extraño, ya que sonaba demasiado entusiasta, incluso un poco fuera de lugar. Eso me hizo sentir algo incómodo, pero decidí que probablemente era solo un hombre mayor amable. Le respondí que podía pasar después del trabajo, a las 6 de la tarde, y él propuso que nos viéramos al día siguiente a las 6:30. Al final del mensaje, incluyó su dirección e incluso me envió una invitación por Google Calendar con el título Proyector Segundo Mano. Acepté la invitación, aunque me pareció algo inusual. No afectaba mis planes, así que no le di más importancia. Al día siguiente, después del trabajo, me dirigí a la dirección que Carlos había dado. Ya había oscurecido y al llegar, vi que había luces encendidas en la casa. Revisé que llevaba el dinero conmigo y me acerqué a la puerta. Mientras me aproximaba, noté que la puerta estaba entreabierta. No había una segunda puerta con mosquitero, solo la puerta principal. Pensé que la había dejado abierta para que entrara, así que asomé la cabeza, pero no vi a nadie. Toqué el timbre. Justo después de tocar, escuché un ruido, como si algo hubiera caído en la parte trasera de la casa, y luego todo quedó en silencio. Ese sonido me dio una sensación extraña. Un minuto después, decidí que era una mala señal y que debía irme. Pero entonces escuché pasos detrás de la puerta, que se abrió un poco más. Un hombre apareció en el umbral. ¿Necesita algo?, me preguntó, quedándose medio oculto tras la puerta. Oh, sí, vine a ver el proyector. Quedamos a las 6:30, respondí. Me miró por un momento, luego dijo, «Está bien». Abrió la puerta completamente y me dejó entrar. En ese momento me di cuenta de que algo no estaba bien. Su comportamiento no coincidía en absoluto con el tono de sus mensajes. En lugar de un hombre mayor y alegre, me encontré con un hombre corpulento y serio de mediana edad, pero ya estaba dentro de la casa, y todas las señales de alerta llegaron demasiado tarde. El proyector estaba en una habitación cerca de la entrada. El hombre se quedó en silencio junto a la puerta, mientras yo inspeccionaba el aparato. Sí, parece que está bien. Lo llevaré», dije, sin estar seguro de si funcionaba, solo para terminar rápido el trato. Le extendí el dinero. Él miró el dinero, luego a mí, y de repente me agarró del hombro y me empujó bruscamente hacia la puerta. «¡Fuera de aquí!», gritó. No discutí. Corrí hacia mi coche y me fui. No había avanzado mucho cuando me detuve para llamar a la policía y reportar que me habían robado. Durante todo ese tiempo no podía entender cómo alguien podía hacer algo así, sabiendo que yo sabía dónde vivía. Cuando la policía llegó a la casa y me llamaron de vuelta, quedé completamente en shock por lo que me dijeron. Resultó que el hombre al que conocí no era Carlos. El verdadero dueño de la casa estaba inconsciente en la cocina. Afortunadamente sobrevivió, aunque había sufrido heridas graves. El hombre con el que me encontré era otro cliente que Carlos también esperaba, interesado en otro artículo. Ese hombre había atacado a Carlos y lo había robado apenas unos minutos antes de que yo llegara. Lo más increíble fue que Carlos también le había enviado una invitación por Google Calendar, la cual aceptó, sin darse cuenta de que su correo electrónico, con su nombre y apellido,
llegaría a manos de la policía. Arrestaron al criminal en unos pocos días. Más tarde conocí al verdadero Carlos. Resultó ser un hombre mayor, muy amable, incluso después de haber pasado por una experiencia tan terrible. Utilicé segundo mano para vender algunas de mis cosas viejas e innecesarias que tenía en casa. Planeaba mudarme en unos meses, así que solo intentaba organizar qué cosas necesitaba y cuáles no. Fue entonces cuando encontré mis viejas herramientas manuales para trabajar la madera. Eran de alta calidad y seguían funcionando bien, pero recientemente las había reemplazado por versiones eléctricas. Como ya no las necesitaba, tomé algunas fotos y las publiqué en segundo mano. Puse a la venta un cepillo manual y un juego de formones por 80 euros. Teniendo en cuenta que estaban relativamente nuevos y completamente funcionales, era una oferta bastante buena. No tuve que esperar mucho para recibir respuestas. En menos de una hora ya había recibido 2 mensajes interesados. Una persona me preguntó si aceptaría 50 euros, pero rechacé la oferta con amabilidad. La otra respuesta era de alguien muy interesado, que quería comprar las herramientas esa misma noche por el precio establecido. Acepté y le dije que estaría disponible a las 5 de la tarde si quería pasar a recogerlas. Cuando vendo algo, nunca dejo que las personas entren a mi casa. Siempre saco las cosas al camino de entrada y trato con los compradores allí. Vivía en una zona concurrida, así que no me preocupaba que alguien intentara algo raro a la vista de todos. Como de costumbre, planeaba salir al camino de entrada unos minutos antes de las 5 para que la transacción fuera rápida. Sin embargo, poco después de las 4:30, alguien golpeó la puerta. Miré y vi a un hombre parado en la puerta, con su coche rojo estacionado en mi entrada. Abrí la puerta un poco y le pregunté quién era. El hombre dijo que venía por las herramientas que había visto en segundo mano y admitió que había llegado antes. Le pedí que esperara un momento y le dije que regresara a su coche, ya que aún no estaba listo para atenderlo. Él dudó un poco, haciendo la situación más incómoda de lo necesario, pero luego se dio la vuelta. Después de que se fue, reuní las herramientas y lo esperé al comienzo del camino de entrada. Tenía un enchufe afuera para que pudiera probarlas, y al parecer le gustaron. ¿Qué te parecen 20 euros? Preguntó mientras sostenía el cepillo. El trato era por 80. Puedo bajar un poco el precio, pero 20 euros es muy poco. Respondí con calma, aunque me sentí un poco molesto porque ya habíamos acordado el precio, y esa oferta era casi un insulto. Él dejó el cepillo en el suelo, evitó mirarme y regresó a su coche para marcharse. Me sentí confundido y frustrado, como si me hubieran hecho perder el tiempo. Llevé las herramientas de nuevo a casa y continué mi noche, intentando no darle demasiada importancia. Al final, no era gran cosa, o eso pensé. Un par de horas después, pasé junto a las ventanas del frente y de reojo vi el mismo coche rojo. Estaba estacionado un poco más abajo en la calle, a unos 3 casas de distancia. Me detuve para asegurarme de que era el mismo, pero no había nadie dentro. Era un coche vacío estacionado, así que pensé que era solo una coincidencia y seguí con lo mío. Una hora más tarde estaba ocupado preparando la cena y viendo películas cuando alguien llamó a mi puerta. Me puse un poco nervioso, pero decidí ignorarlo, esperando que quien fuera se fuera. Mi primer pensamiento fue, por supuesto, aquel hombre de antes. 30 segundos después, volvieron a golpear la puerta. «Oye, soy yo. Decidí comprar las herramientas, traje el dinero», gritó desde el otro lado de la puerta. No le creí ni una palabra. Todo empezó a tener sentido en mi cabeza. Ese coche que vi antes le pertenecía, lo que significaba que había estado vigilando mi casa toda la tarde. No respondí y en cambio llamé a la policía, dando su nombre y una descripción del coche. El hombre gritó un par de veces más diciendo que quería comprar las herramientas, pero luego hubo silencio durante 1 minuto. Aún estaba de pie junto al sofá, mirando hacia la puerta. Pasó otro minuto y no sabía qué hacer. La policía ya estaba en camino y debía llegar en cualquier momento, así que me sentí lo suficientemente seguro como para asomarme por las ventanas. Caminé lentamente hacia una ventana cercana a la puerta, pero de repente escuché un fuerte golpe en el lado de la casa. El ruido fue acompañado por el sonido de hojas moviéndose y pasos que se alejaban. Miré por la ventana y vi al hombre cojeando mientras corría hacia su coche. La policía llegó justo a tiempo, deteniéndolo a mitad de camino. Me sorprendió que el hombre admitiera muchas cosas. Dijo que planeaba robarme, pero como no lo dejé entrar a la casa, le resultó más complicado. Además, intentó trepar por un árbol cerca de mi casa para saltar al techo, pero falló, golpeándose contra el lateral de la casa y lesionándose una pierna. Lo más aterrador fue que estaba armado con un cuchillo, y la ventana del segundo piso a la que intentaba llegar estaba abierta. Si hubiera logrado saltar, habría entrado fácilmente. Él afirmó que solo quería robar.
pero las afirmaciones son solo palabras. Dejé de usar segundo mano y hasta el día de hoy cierro absolutamente todas las ventanas de mi casa, incluso las que parecen inaccesibles,